Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema Pedro mata y come. Estábamos por entrar en algunos detalles básicos después de haber analizado así muy brevemente por encima el contexto inmediato del pasaje de Hechos 10, 9 al 16. Algunos detalles básicos que refuerzan el significado que el mismo Pedro, no nadie más, el mismo Pedro, Dios a través del mismo Pedro explica de lo que significa el pasaje. Algunos detalles básicos. A, o uno como quiera, pero para que no se le confunda con el dos de detalles básicos. A, la hora en la que el ángel visita a Cornelio. Lo que quiero compartir con ustedes son detalles que nos ayudan a entender, a comprender que hay muchas cosas en este relato que apuntan todas hacia lo mismo. La salvación incluye a los gentiles, no solo a los judíos. La salvación es para todo ser humano que acepta a Cristo. Todo apunta hacia ahí. Ese es el significado de la visión. En Cristo hay limpieza, perdón de pecado para todo ser humano, independientemente de la raza. Algunos detalles que apuntan hacia eso. Les decía, como inciso A, la hora en la que el ángel visita a Cornelio. ¿A qué hora? Hechos 10, ajá. Alguien mencionó por allí el versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. La hora novena. Es las 3 de la tarde. Era la hora de la oración. En Hechos 3:1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Fue la hora de qué acontecimiento único que afecta a todo el mundo. A esa hora, ¿qué pasó? Unos 3 años atrás, la muerte de nuestro Señor. A las 9 lo crucificaron, a las 3 murió. En Mateo 27:45. Mateo 27:45 y 46. Dice, y desde la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, porque ahí murió. La hora de la muerte de Cristo. ¿Por qué se le presentó el ángel a esa hora? Porque esa hora marcó la entrada de los gentiles al reino. Con la muerte de Cristo se abre la puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. B. El simbolismo del número 3 en todo este relato. Miren lo curioso. Y cómo apunta hacia lo mismo. 3 veces baja el lienzo. Versículo 16 y 11:10, que ya leímos. Usted repáselo luego. 3 veces baja el lienzo. 3 hombres buscan a Pedro. 10:19, 10:21 y 11:11. Estamos en Hechos. 10:19, 10:21 y 11:11 dice que 3 hombres buscan a Pedro. 3 actos revolucionarios, milagrosos, hay en este relato. Número 1. Pedro recibe a los gentiles en su propia casa. 10:21. 2. Pedro hospeda a esos gentiles. 10:23. 3. Pedro viaja con los gentiles. 10:23 y 10:20.
Ah, hay tres milagros allí. Un judío no se relacionaba con un gentil porque ellos tenían, por invención de ellos, reglas, normas eh, que indicaban que si ocurrían determinadas cosas podían ser contaminados. Ustedes saben, por ejemplo, que a veces uno al conversar eh, tira un chorrito de saliva. ¿Se han dado cuenta de eso sin planearlo? Se le salió un chorrillo de saliva. Eso es extraño, no sé por qué sucede eso, no he investigado por qué. ¿Ah? Es una glándula. Sí, seguramente, pero sale ese chorrillo. Entonces, como eso existe, como eso se da, podía ser que al estar conversando con algún gentil, se le salía el chorrillo ese, conversando, y si le pringó algo de la ropa o algo, ya lo contaminó. Por eso un judío con un gentil, de largo, no conversaban, ¿ok? Entre muchas otras cosas. Pero aquí tenemos a Pedro. Ah, los recibe en su casa, los hospeda y luego sale con ellos. No le importó el chorrillo, porque algo estaba pasando en su mente por la visión que había visto. De muchas formas más se contaminaban al relacionarse con los gentiles, en las leyes que inventaron ellos. Yo solo les di uno de tantísimos ejemplos. Tres milagros en la casa de Cornelio también. Estamos enfatizando el simbolismo del número 3 en este relato. ¿Cuáles tres milagros? Pedro entra en la casa de un gentil. Ahora se invierte el asunto. 10:25. Si usted lee en Juan 18:28, Juan 18:28, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El pretorio ahí donde estaba ese gentil. Era costumbre de ellos no entrar, no solo no recibir en casa a un no judío, sino no entrar en casa de un no judío. Pero aquí tenemos a Pedro entrando en casa de un gentil. Segundo milagro en la casa de Pedro. Pedro dialoga con los gentiles. 10:23 al 25, donde le explica todo, por qué los visitó, la visión que recibió, todo eso. Y tercer milagro, Pedro predica a los gentiles. No se le predicaba a un gentil. Los versículos 36 al 43, toda la predicación de Pedro a Cornelio y a los que estaban reunidos con él, que ya leímos en la parte final del capítulo. ¿Por qué tanto énfasis en el 3? Porque fue a la hora tercera, cuando se cambió de obreros en la parábola de Mateo 20. Mateo 23. Mateo 23. Dice, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Este es al segundo grupo de la parábola que el Señor llama a su reino. El primer grupo son los judíos. Eso pueden verlo en la serie titulada, hace rato ya, creo que se llama Otros, los obreros de Mateo 20. Allí damos las evidencias de que el segundo grupo son los gentiles. Pero fue a la hora tercera a la que se añadió el segundo grupo. El primer grupo eran los judíos. Y esos del segundo grupo de la parábola son los gentiles. El evangelio llegó a los gentiles, en un sentido, después de 3 días. En el capítulo 10 del mismo Hechos, hay un detalle interesante ahí. El versículo 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ah, hace 4 días, ¿qué es lo que hay entre medio ahí? ¿Cuánto hace que pasó lo que pasó? Que nos puso en contacto. 3 días. ¿Ya? Pero está hablando del cuarto día. ¿Ok? Cuando, eh, o Cornelio más bien, cuando recibe la visión del ángel y le explica a Pedro, hace 4 días que pasó esto. O sea, 3 días atrás. 3 días antes de ese día. El 3 sigue estando en el relato. Es insistente. Pedro llega donde Cornelio después de 3 días. Si lo quieren ver de otra forma. Hay un gran simbolismo en esto. Es que después de la resurrección de Jesús, 3 días después de su muerte, el Evangelio se abre para los gentiles. Y es lo que tenemos en los versículos 34 al 48. El texto clave, el versículo 40. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Por eso 3 veces baja el lienzo. Por eso 3 hombres buscan a Pedro. Para explicarle lo que pasó el tercer día. Hay mucho más allí en eso, pero tal vez investiguen por su cuenta. Solo quería dejarles ese detalle interesante. C. Otro detalle. La visión de Hechos 10 se dio en el año 34 de nuestra era. De paso, 3 años después de la muerte de Cristo. En ese mismo año, en el año 34, acontecieron, ¿saben cuántos eventos cruciales en esta línea? 3. En el mismo año 34. Número 1, el apedreamiento de Esteban, relatado en Hechos 7. Eso ocurrió en el año 34 de nuestra era. Con el que el pueblo judío como tal rechazó el evangelio. Número 2, ese mismo año 34 ocurrió la conversión de Saulo de Tarso, relatada en Hechos 9, con la que se abre la predicación a los gentiles. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías refiriéndose a Pablo, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Curioso que Saulo pasó 3 días sin ver y en ayuno, según el versículo 9, donde estuvo, dice el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué tanta insistencia en 3? ¿Por qué ocurrieron estos 3 acontecimientos en el mismo año, en el año 34? La conversión de Saulo, la muerte de Esteban, el primer mártir, y la visión de Pedro, relatada en Hechos 10. Porque ese año fue la conclusión de las 70 semanas de Daniel 9, que habían sido apartadas para el pueblo judío. No en vano, en ese mismo año es que Esteban es asesinado, se da la conversión de Saulo y Pedro recibe la visión. 3 eventos apuntando hacia lo mismo. Dios no hace acepción de personas, a todas ama por igual. El plan de la salvación no está limitado a ninguna raza.
Veamos cómo este concepto se recalca constantemente en la visión y en la explicación que de ella da el mismo Pedro en el 10:28, que les decía que es el texto clave de esto, que ya leímos, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y los versículos 43 al 48, allí tenemos lo mismo, donde Pedro comprende ya sin ninguna duda. Él tenía dudas al principio, por eso el Espíritu le dice: levántate y no dudes ir con ellos. Pedro no tenía ninguna duda de si debía o no comer animales inmundos. No, no era esa la duda, porque de paso no se podía comer lo que estaba allí en visión. ¿Ya? Ni dice el relato que nunca comió. O sea, ni el relato dice nunca que comió. ¿Okay? Porque era una visión con un significado determinado. D. ¿Qué fue lo que Dios limpió? Entonces, en el 10:15 leemos: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y en el capítulo 11, versículos 6 al 9, dice: cuando fijé en él los ojos, cuando ahora estaba explicando a lo de la circuncisión, por qué fue donde un gentil. 6, 11:6, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué fue lo que Dios limpió? La palabra aquí para limpió o purificó es la palabra ekatarisen. Ekatarisen significa limpió, purificó. Ustedes recuerdan que hubo un concilio en Jerusalén, relatado en el capítulo 15 de Hechos, para solucionar un problema que se estaba dando, y era que los de la circuncisión, los judíos que habían aceptado el evangelio, insistían en que los gentiles que entraban a la iglesia tenían que circuncidarse. Y entonces se llegó a la conclusión de que no tenían que circuncidarse, de lo único que tenían que abstenerse era de ahogado y de fornicación. De paso, algunos dicen: ve, allí no dice que tenían que guardar el sábado. Es que ese no era el tema, ese no era la discusión del concilio, para nada. El sábado no estaba en discusión, era si se tenían que circuncidar o no, pero ese es otro tema a tratar cuando veamos Hechos 15 con detalle. Pero sí hay un elemento allí en Hechos 15 que quisiera resaltar. Los versículos 7 al 9 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí la palabra, por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Cuándo fue eso? En lo relatado en Hechos 10, en la visión. Ahora noten. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Se está refiriendo a Hechos 10 o no? Está usando las mismas palabras. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Allí tenemos la misma palabra. Catarizas. La misma de lo que Dios limpió. No lo llames tú común. Ahora que dice que lo que Dios limpió fue ¿qué? A los cerdos.
sus corazones, los corazones de los gentiles. De paso, hermanos queridos, bueno, recalco aquí antes de lo que les iba a mencionar. Pedro mismo, esta es la parte más interesante, Pedro mismo en el concilio de Hechos 15 explica que lo que ocurrió allá en la visión de Hechos 10 es que Dios limpió personas. Limpió sus corazones y usa exactamente el mismo término, tanto en Hechos 10 como en Hechos 15. El mismo término en el texto griego, aplicado a personas. Y lo que les iba a decir es que, en verdad, con todo respeto para los que piensan así, porque cada quien puede pensar como quiera, es distinto decir que la Biblia diga eso, pero cada quien puede pensar como quiera. Pero el concepto de que la sangre de Cristo limpia animales es un concepto que raya en la blasfemia. La sangre de Cristo no limpia cerdos, ni sapos, ranas y culebras y sopilote, no sé cómo se llaman en otros lugares del mundo. Animales carroñeros que viven del excremento del mundo, limpiando el mundo de todo el basurero. No es para eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo es para limpiar personas del pecado. Y quisiera decir que eso me indigna mucho como ministro del Evangelio escuchar semejante cosa. Que con la sangre de Cristo quedaron limpias todas las inmundicias que hay en algunos animales. Es curioso que la sangre de Cristo limpió los cerdos, por tomar un ejemplo, y el cerdo sigue con su triquina. Y día a día en el mundo mueren personas por triquinosis, que es producido por la triquina. ¿Y cómo es que el cerdo sigue matando? Bueno, el pobre cerdo no, a él lo matan primero, pero su carne sigue matando personas si ya Cristo lo limpió. ¿No les parece extraño? No debiéramos tener ninguna preocupación cuando nos muerde una serpiente, porque ya no tendría que tener veneno. Tan limpias por la sangre de Cristo. ¿Cómo es que nos hacen daño al mordernos entonces? Sin pensar en comerlos necesariamente. ¿Tan limpios? Están limpios. Bueno, pero no es ese el tema ahora. Cuando analicemos juntos las enseñanzas de las leyes de salud de Levítico 11, entraremos en todo eso con detalle. Pero ahora estoy dándole solo algunos puntos para que pensemos un poco en lo que a algunas personas se les ocurre, porque con la Biblia usted puede hacer lo que quiera, sacando del contexto un pasaje. Un último detalle. Si lo que Dios limpió fueron los animales inmundos con la sangre de Cristo, entonces, ¿cómo explicar Isaías 66? Isaías 66, versículos 15 al 17. Cuando el profeta describe lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo en gloria, que es un acontecimiento que está en el futuro. Isaías 66, 15 al 17. Hablando Isaías en su época de lo que hacían algunos allí en el contexto de la idolatría, que subían a los cerros para adorar a sus ídolos, consagrarse a ellos allí, que ellos llamaban santificarse a sus ídolos. Dice, porque he aquí, Isaías 66, 15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Cuándo es que Jehová se manifestará como llama de fuego? En la segunda venida de Cristo.
Dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Estamos hablando aquí de un acontecimiento universal, la segunda venida de Cristo. Y note lo que le dice él en su época, Isaías, los que se santifican, pues no confundan esto con santidad al Señor. Son los que en los conceptos de ellos se santificaban, que es, se apartaban para sus ídolos. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Escogían los huertos porque allí subían sus ídolos para adorarlos en árboles y en diferentes lugares. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. La pregunta, ¿cómo es que serán talados? Porque estamos hablando aquí de una profecía del Antiguo Testamento, pero que tendrá su cumplimiento en el futuro, en la segunda venida de Cristo. Y dice que los que comen cerdo y otro tipo de abominaciones serán talados, serán cortados, serán destruidos. ¿Cómo es que serán destruidos? Por hacer algo que Dios les permitió hacer después de la muerte de Cristo. Estoy comunicando la pregunta. En la cruz, Cristo limpia a todos los animales, o sea, da permiso a todos sus hijos que coman lo que les quepa en la boca. Pero cuando viene, tala, destruye a los que comieron abominación. ¿Cómo es eso? ¿Qué Dios es eso? ¿Qué tipo de Dios es ese? Entonces Dios cambia de pensar. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es de una sola palabra, de una sola línea. Él no cambia. Y gracias que Él no cambia. Porque aunque nosotros cambiamos hacia Él en desobediencia muchas veces, Él no cambia, no corresponde con nuestros actos. Él sigue siendo amor, misericordioso, perdonador, etc. ¿Ok? ¿Estamos claros en el problema de este punto? Si Dios permitió con la muerte de Cristo, de allí en adelante comer de todo, ¿cómo es que al final va a talar a los que hicieron aquello que Él les permitió? No, la Biblia no se contradice. Bien, hay más sobre esto, pero así por encima lo dejamos por aquí. Si usted tiene inquietudes, preguntas, algo que no le pareció de lo que ha sido expuesto aquí, con total confianza y libertad, escriba a este servidor, que estamos en la total disposición de responder con mucho gusto y con todo respeto. Así sea algo que usted escribe contra lo que hemos expuesto, con total respeto estaremos respondiendo a su inquietud. Y si de alguna forma le ha sido de alguna utilidad, también nos gustaría saber de usted, o si le gustaría saber de algún otro tema en esta línea, algún material que podamos ofrecerle al respecto, con mucho gusto. Escriba a los teléfonos, al correo, todo lo que aparece allí en la pantalla para que se comunique con nosotros y estaremos para servirle. Que Dios les bendiga mucho.